Señor mi Dios, qué gozo que hay en nuestro corazón de poder estar reunidos hoy en torno a tu bendito nombre, a tu hermosa palabra, Padre. Te pedimos, Padre bendito, que salgamos edificados, transformados por tu palabra, que salgamos con esperanza, que salgamos con una visión distinta a con la que llegamos, para que podamos seguir teniendo crecimiento espiritual en ti, Padre. Te alabamos, te adoramos y pedimos también a poner todas las peticiones, todos los agradecimientos a tus pies, Padre bendito, para que se haga tu santa y bendita voluntad, perfecta, buena, agradable, y que nos des también a todos nosotros pues la posibilidad, Padre bendito, de entender tus designios y entender tu voluntad, a no ser rebeldes a lo que tú decidas como soberano de nuestra vida y soberano del universo. Te rogamos, Padre, que seas con nosotros en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanas, entonces, bueno, déjenme compartir con ustedes, ¿no? Hace unos años estaba yo con una enfermedad que no sabía que tenía, pero llevaba yo pues, cerca de 20 kilos para abajo, sin saber qué tenía, y realmente a veces es bendita ignorancia, que a veces es protectora, ¿no? Cuando presenté estos casi 20 kilos para abajo en cuestión de unos meses, lo que más vemos con frecuencia como médicos en personas que tienen un descenso de peso así tan tremendo es cáncer. Entonces, bueno, en esas circunstancias, pues escuché una hermosa alabanza, no sé si la conocen, que se llama 10,000 razones. Son 10,000 razones para alabar, y pues era muy sentida, muy acorde a lo que estábamos viviendo, ¿no? En ese momento, porque no sabíamos qué era ni cómo iba a terminar eso, pero siempre hay razones para alabar a nuestro Dios. Entonces, si no la conocen, pues escúchenla, después ya la buscan, y si la conocen, vamos a cantar a nuestro Dios. Vamos a alabar, se llama 10,000 razones. Sang and song.
1000 años o más, por toda la eternidad, ¿verdad? Entonces, bueno, les invito a que tomen asiento y ya oramos. Martita, espero que nos vea bien. Ahí abra su micrófono y contéstenos. Qué bueno, bendito Dios. Bendito Dios, ¿qué tal? Hola. Hoy vamos a continuar con estos mensajes cortos. Si tienen su Biblia ahí a la mano, y si no, ahorita lo leemos. Hoy estudiaremos el versículo 2 del capítulo 1. Te damos la bienvenida, hermano. Muchas gracias. Estás en la casa del Señor y nos da muchísimo gusto que estés con nosotros. ¿Sí? Hoy estudiaremos el versículo 2 del capítulo 1 del libro de Santiago, pero ahora lo voy a leer en una versión diferente. No sé si tengan ahí una Reina Valera o la que tengan, y si no, ahorita se la presto mi hermanita Mar. Oye, Reina Valera, Biblia, teléfono, todo. Sí. Bueno, se vale que olvide todo menos que el Señor está con usted. ¿Qué versión pasa? Yo voy a leerla en una versión que se llama La Palabra. Okay. Pero ahí pueden ustedes leerla en la versión Reina Valera o en la versión que tengan, y si no, pues escuchamos, ¿verdad? ¿Qué dice la versión de la palabra? Santiago, servidor de Dios y de Jesucristo, el Señor saluda a todos los miembros del pueblo de Dios dispersos en el mundo. Alegraos profundamente, hermanos míos, cuando os sintáis cercados por toda clase de dificultades, y es señal de que vuestra fe, al pasar por el crisol de la prueba, está dando frutos de perseverancia, pero es preciso que la perseverancia lleve a feliz término su empeño, para que seáis perfectos, cabales e intachables. Entonces, bueno, la semana pasada habíamos visto el puro versículo 1, la carta de presentación de Santiago. Lo retomo así rápidamente. El hermano del Señor, el hermano en la carne del Señor, aquel que lo había visto crecer, aquel que había crecido con él, aquel que no había creído en él. A lo mejor esa convivencia tan cercana y tan cotidiana le era un impedimento para pensar que él era el Mesías, pero finalmente se rinde su corazón y le acepta a plenitud, y ahora lo vemos presentándose así como servidor de Dios y de Jesucristo. Y que saluda, en la versión Reina Valera dice, a los 12 pueblos, y hablábamos de eso, que en realidad el número 12 para los hebreos habla de la totalidad del pueblo. Entonces, de miembros dispersos. Pero ahora nos dice una cosa que está curiosa. La leo aquí en esta versión de la palabra, y nos dice: alegraos profundamente, hermanos míos, cuando os sintáis cercados por toda clase de dificultades. Y dice uno, no es esto los valores que me enseña el mundo. Los valores que me enseña el mundo es: si tengo dificultades, me abrumo. Si me siento agobiado, me deprimo. Si me siento cansado, agobiado, me deprimo, me siento mal. Todo en mi contra. Y aquí Santiago nos habla de una exhortación. Lo que nos dice es: alegraos, alegraos. Y luego no dice cualquier alegraos, dice alegraos profundamente. Entonces, ¿cómo es eso? Si tengo dificultades, si tengo pruebas, si tengo problemas, eso tiene que traerme alegría. Por eso como que choca con los valores del mundo. Pero nos da la razón aquí. Y luego soy un poquito más específicos. Dice: alegraos profundamente, hermanos míos, cuando os sintáis cercados por toda clase de dificultades. ¿Qué es esto de cercados por toda clase de dificultades? Yo creo que aquí todos podemos levantar la mano cuando decimos: sí, me siento encerrado, me siento prisionero, me siento que no hay salida. Mi circunstancia es que si voy por un lado y no puedo, y si voy por el otro lado no puedo, y trato de luchar con mis fuerzas y no puedo. Me siento cercado, es decir, prisionero, encerrado. Dice: de toda clase de dificultades. Y en esas circunstancias, paradójicamente, Santiago está
digo, si se sienten así, alegraos profundamente. Y uno dice, choca con los valores del mundo, no puede ser. No puede ser, si a mí me prometen que voy a dejar de sufrir, que no voy a tener dificultades, que voy a tener pruebas, yo quiero estar en esa circunstancia. Sí. ¿Qué versículo es? Es el versículo 2, Santiago 1, 2. Estoy leyendo en la versión La Palabra. Pero entonces sí dice, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que puedo yo encontrar alegría? ¿Cómo puedo encontrar gozo en medio de las dificultades? Eso es a lo que nos está exhortando. Y luego nos dice, porque es señal de que vuestra fe, al pasar por el crisol de la prueba, ¿qué es eso del crisol? Todos sabemos lo que es cribar, ¿verdad? Las cribas, que son coladeras. Cribamos la harina cuando vamos a hacer un pastel para quitar los grumos y que pase lo fino, ¿cierto? Cribamos la arena cuando se está en una construcción para quitar las piedras y que pase muy fino. Es decir, estamos atravesando a través de esos hoyitos para purificarnos. Para purificarnos. Y dice, al pasar por el crisol de las pruebas, están dando frutos de perseverancia. ¿Y qué es perseverancia? No fallar, estar firme. ¿En qué? En la fe. En la fe. Si yo con una prueba titubeo y me alejo, si yo con una prueba reniego del Señor, si yo con una prueba me alejo del Señor, entonces no estoy siendo perseverante. La perseverancia es mantenerse en fe en el Señor. Porque ¿qué creen? Si nosotros no podemos soportar la prueba, si nosotros no podemos pasar la prueba, si nosotros no podemos sentirnos libres de la prueba, porque nos sentimos prisioneros, cercados, pero estamos tomados de la mano del que sí puede, del Todopoderoso. Y entonces Él sí nos lleva a poder pasar estas pruebas, no renegando de nuestra fe, sino sosteniéndonos más fuerte de la mano de Dios. No puedo. Si yo si yo de verdad me siento abrumado, tengo que doblar mis rodillas, de humillarme y decir, Señor, no puedo, ven tú, rescátame tú, porque yo no puedo. Y entonces sí, en fe, pensar que si estamos tomados de la mano del Todopoderoso, entonces sí, vamos a poder pasar el crisol de la prueba. Vamos a poder atravesar esa circunstancia que traemos ahí en medio, que nos genera angustia, que nos genera dolor, que nos genera inseguridad, que nos genera incertidumbre en la visión humana, pero tomados de la mano de Dios, nos puede generar alegría. Porque esa respuesta, porque ese resultado no depende de mis fuerzas, sino depende del Todopoderoso. Así que podemos estar en medio de enfermedad, podemos estar en medio de la esclavitud de otras cosas, pero si perseveramos en nuestra fe, dice aquí la palabra, vamos a llegar a feliz término. Feliz término es eso, hacia el final de cuentas vamos a tener ese gozo de poder dar gracias a Dios. Oye, y si el resultado no es el que yo quería, sobrarán 10,000 razones, por eso lo cantábamos, 10,000 razones para dar gracias a Dios. Porque a lo mejor el resultado es distinto al que yo deseaba, pero es seguramente la voluntad de Dios. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta, superior en sabiduría a la mía. Y entonces, a veces, dice Pastor Eli, las dificultades y las pruebas son bendiciones disfrazadas, ¿verdad? Bendiciones disfrazadas. Y yo les cuento, siempre traigo a colación esta historia de uno de mis sobrinos que estaba estudiando para ser policía. Terminó la academia y después le dijeron, hay un curso muy bonito para poder ascender ya a una guardia de seguridad, pero de alto nivel. Viene la Mossad de Israel a dar el curso, que es el servicio secreto de allá,
y se anotó con mucha ilusión, y todos los días se iban 7 personas en un carrito de Cuautitlán hacia Toluca para tomar su curso, porque él estaba ilusionado de poder ser un guardaespaldas de alto nivel. Al pasar unos meses le dijeron, pues sí, de los 7 que creen, 3 no pasaron esta etapa, por lo tanto están dados de baja. Adiós, goodbye, se acabó para ustedes, y se acaba la posibilidad de crecer profesionalmente, de tener un empleo seguro. ¿Y qué sucedió con mi sobrino? ¿Y qué sucedió con aquellos 4 que fallecieron en un accidente de carretera? ¿Se dan cuenta? Al final de cuentas, el que no hubiera persistido con el curso le salvó la vida. ¿Y qué es lo que sucede? Que a veces nosotros vemos el problema aquí y somos tan necios como seres humanos que nos clavamos en el problema. Hasta nos ponemos así para no ver otra cosa más que el problema. Pero no vemos que Dios ya vio los antecedentes, ya vio el futuro, ya vio las diversas posibilidades y tiene la sabiduría para poder escoger bien para nosotros. ¿Sí? Nos clavamos en un punto y perdemos la vista panorámica que no tenemos nosotros, pero Él sí tiene. Así que debemos de ser perseverantes en la fe. Hemos tomado la versión de la Reina Valera, pero esta versión de la palabra nos permite contrastar esas palabras entre versiones y así poder entender más fácilmente el pasaje. En la primera versión nos dice alegraos profundamente, y en la segunda, en la Reina Valera, nos dice gozaos. Aunque después nos dice que estar cercano de dificultades, y en la Reina Valera nos dice solamente prueba. Pero es la palabra de Dios. Es fácil estar contento cuando todo está bien, ¿sí o no? Cuando todo está bien, no, pues está bien, estoy bien contento. Pero ¿cómo podemos estar profundamente alegres cuando no es así? ¿Cómo podemos estar profundamente alegres en medio de la angustia? ¿Cómo podemos estar profundamente alegres en medio de los problemas y aún así tener gozo? Con los valores del mundo es imposible, pero en medio de la angustia, en medio de los problemas, es posible tener gozo. Con la lógica humana no, porque con las pruebas viene el dolor, con las pruebas viene la angustia, con la angustia viene la desesperación, con la desesperación se pierde la paz, se pierde la tranquilidad, se pierde la comodidad y se pierde la felicidad. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué Dios permite las pruebas? ¿Por qué Dios permite las pruebas? Dios no nos castiga, pero Dios permite que podamos pasar estas pruebas para comprobar y aumentar nuestra fe. Cada prueba es un examen de la fe, en que nos gozamos entonces quienes tenemos la fe. Pablo nos responde en la carta a Filipenses 3:1, gozaos en el Señor. Así dice Filipenses 3:1, gozaos en el Señor. Y entonces sí, esa es la gran diferencia de cómo se pueden vivir las pruebas, las dificultades y los problemas. Si yo me gozo en el Señor, me voy a gozar sin importar las circunstancias, sin importar lo que está a mi alrededor. Si yo no me gozo en el Señor, entonces voy a sufrir la prueba a cabalidad. A cabalidad. Sí, yo me acuerdo de algunos relatos, ¿no? En donde decía, bueno, ¿y cómo puedo yo soportar la prueba? Ponte una coraza. Y hay gente que hace eso, se pone una coraza, se aísla, se siente protegido dentro de su caparazón, de su armadura, ¿sí? Y aparentemente le protege de las agresiones externas. Pero ¿qué creen? Adentro de la armadura hay dolor. Adentro de la armadura hay angustia. Adentro de la armadura hay sensación de soledad. Y entonces no hay gozo. ¿Por qué? Porque estamos buscando una solución con nuestras propias fuerzas. Y entonces no hay gozo. Sigue la angustia, sigue la desesperación, sigue la desesperanza, sigue la tristeza, sigue la sensación de soledad.
Solamente si me gozo en el Señor, voy a saber que ese gozo no depende de las circunstancias, sino de una relación personal. Y que esa relación personal es imperturbable. No puede variar. Inmutable con el Dios Todopoderoso. Y les recuerdo también un relato que les dije de una niña que iba a cruzar un río y le decía: mami, agárrame. Mami, agárrame. Y le decía la mamá: agárrate tú, mi hijita, agárrate tú. Vamos a cruzar la corriente. Agárrate tú. No, mami, agárrame. Es que es igual, hija. Y la niña le dice: no, porque yo no tengo tu fuerza. Yo sé que si me agarro con mis propias fuerzas, la corriente me va a arrastrar. Pero si tú me agarras, voy a pasar segura al otro lado. Y eso es lo mismo que nos sucede con Dios. Nosotros nos podemos agarrar muy fuerte de Él, pero somos humanos y fallamos. Y de repente, hasta en eso consisten a veces las pruebas. De repente nos arrastra la corriente y nos pega unas revolcadas buenas y salimos hasta allá, todos revolcados, todos empapados, porque nos arrastran las circunstancias. Si yo me quiero agarrar de Él, sí puedo fallar, pero Él me prometió que me va a sostener y me va a agarrar. Y entonces sí, con esa seguridad, vámonos al otro lado. Por eso la relación con Dios es imperturbable, porque depende de Él, y Él es un Dios fiel. Depende del Dios Todopoderoso, y es inmutable, y es el mismo Dios de antes, de ahora y el que ha de ser. Dice una alabanza que me gusta: no miro las circunstancias, miro tu amor, tu inmenso amor, no me guío por vistas alegres. En ninguna parte de la Biblia se nos promete que no tendremos pruebas. En ninguna parte de la Biblia se nos promete que no tendremos dificultades. En ninguna parte de la Biblia se nos promete que no habrá sufrimiento. Es más, no se nos dice que vamos a parar de sufrir. Lo que se nos dice es que las pruebas y en las dificultades no estamos solos. Está Cristo Jesús con nosotros. Y ese solo motivo, esa sola razón, debe ser nuestro motivo de gozo. No estamos solos. En medio de la prueba, en medio de la dificultad, no estamos solos. Pablo lo explica bien en la carta a los Romanos 5, versículos del 3 al 5. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que yo les invito, mis queridos hermanos, hermanas, a que si estamos en medio de pruebas, si estamos en medio de dificultades, si estamos en contienda contra algunas cosas que nos esclavizan, doblemos nuestras rodillas, nos humillemos ante Dios y le digamos con sinceridad: Padre, no puedo, pero tú sí, y aquí me tienes. Y Jesús mismo nos dijo, Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Oremos. Señor mi Dios, gracias Padre bendito, porque encontramos tanta esperanza, tanta exhortación en tu palabra, Padre bendito. No nos sueltes, Padre bendito, no nos sueltes. Vamos a empezar el periodo de oración, que va a ser igual que la semana pasada, una oración conversacional, exponiendo los diferentes agradecimientos, Padre, las diferentes peticiones. Nos ponemos a tus pies, Padre, que sea tu voluntad para todas estas peticiones. Te lo rogamos, Señor, que nos escuches, que sea esta reunión de olor grato para ti, Padre bendito, y que nos oigas. En el nombre de Cristo Jesús, el nombre bendito, el nombre que es sobre todo nombre, oramos. De Cristo Jesús.